para si quieren bien. cerrar la idea o estamos. ya Sí, vamos ya pasando. estamos. A mí me da risa porque hasta la OEA está diciendo, ay, che, se le está yendo un poco la mano. Claro, la OEA que fue cómplice del golpe de Estado en octubre del 19, ahora dice, se le fue un poquito al carajo. Claro, esto está rari. Bueno, vamos a... ¿Lo tenemos ya a nuestro...? ¿Sí? Perfecto. Bueno, démosle la bienvenida mientras les recordamos que entonces la decisión de Evo Morales y toda esa fracción del MAS, que no sigue siendo MAS, pero es el evismo en definitiva, han llamado al voto nulo como conducta política. Para este 17, mucho más vamos a conversar entonces con Tupac García, analista de esta casa también, pero residiendo allí en la hermana Bolivia. Él es sociólogo, magíster también en ciencias sociales, si no me equivoco, y le estamos dando la bienvenida. Pónmelo en cámara, por favor. ¿Qué pasó? Está Está todo vuelta en el escenario electoral. Está todo tan dado vuelta que los analistas te aparecen de costado, ¿viste? Qué genialidad. Igual él es joven, puede hacer lo que quiera. Sí, obvio. Claro que sí. Ya quisieras vos tener. Jackie. ¿Nos escucha Tupac? Mientras ¿Estás ahí? lo levantamos. Mientras lo enderezamos. Te escuchamos, sí. Esto es un poquito efecto cortado. Un efecto, digamos, que tiene que ver con el alto, ¿no? Ahí está. Ahora sí. No es un problema técnico, sino que hay tanta altura en La Paz que sale cruzado nuestro analista. Hola, Fran, ¿cómo estás? Todo bien, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo a Nodal. Hay muchísimo que hablar de Bolivia. Quiero saber si se me está viendo bien, si hay un buen audio, si hay algo que se pueda mejorar, porque aquí el internet a veces es un poco lento, entonces hay forma de acelerarlo. Si estamos así, lo hacemos, y si no, pues vamos directamente con la entrevista. Se escucha hay algún golpecito en el sonido, pero te vemos perfecto, y si tenemos esas dificultades que se comprenden, porque nos pasa a todas y todos, le metemos para adelante con la conversa. Es una alegría inmensa tenerte, obviamente. Sabes que también te extrañamos por tierras bajas. También te extrañamos por estas tierras bajas de Buenos Aires. Fran, primero, y pregunta más que obvia, ¿cómo estás viendo el panorama político que rodea a este proceso electoral, ¿no? ¿Cómo está el escenario político en Bolivia? En primer lugar, hermanos y hermanas, me parecía mucho este balance apropiado que hacías tú al inicio del programa, que era el tema de una izquierda que concurre de manera fragmentada a la contienda electoral, principalmente por una división al interior del bloque popular iniciada por parte del gobierno de Luis Arce contra Evo Morales, que ha devenido en candidaturas menores, vamos a decirlo así, de una nueva generación de combatientes en diferentes posicionamientos al interior del proceso de cambio. Digamos que tenías a Eva Copa en un inicio, después a Andrónico Rodríguez y finalmente a Eduardo del Castillo. Pero también me gustaba mucho esta precisión que hacías tú con relación a la fragmentación del bloque de derecha, ¿no? Un bloque de derecha que tiene quizás, como mencionaba un compañero boliviano, don Giovanni Samanamut, una oportunidad histórica para vencer electoralmente al proceso de cambio, pero que decide concurrir de manera dispersa y desagregada. ¿Por qué? Porque la forma en la que han aprendido los señores Tuto Quiroga, Doria Medina y Manfred de hacer política es principalmente la política de la coalición, ¿no? La política del periodo neoliberal, donde ellos lo que hacían era, cada quien saca 5%, el que tenga 7 se hace presidente y hace coalición con los otros 5 hasta sumar 50. Eso lo aprendieron no en los 2000, sino en los 80s, en los 90s, cuando ellos ya eran las jóvenes promesas de la política de libre mercado boliviana, ¿no? Entonces, más de lo mismo, ¿no? Hay solo una silla presidencial, pero hay por lo menos 4 candidatos de derecha que quieren esa silla, sin contar a sus vicepresidentes. Entonces, hay un tema de ir de manera dispersa a las elecciones, y nos dan una elección rarísima. Además que en los propios tiempos de hacer la elección, hacer la campaña, esto se ha ido evidenciando de manera más clara. Solo un mes se tuvo para hacer trabajo territorial, marchas, etcétera,
Las listas de candidatos se podían modificar hasta el día de ayer. Entonces, de hecho, el candidato Johnny Fernández, alcalde de la ciudad de Santa Cruz, recién definió quién iba a ser su candidata a vicepresidenta el día de ayer a las 10 de la noche. Entonces, una elección que tiene unos tiempos muy diferentes y unos procedimientos muy diferentes a cualquier otra elección que se haya vivido en Bolivia, cuando antes, por ejemplo, se tenía como 3 meses para hacer trabajo territorial, para ir a los barrios, para hacer pintadas, marchas, caravanas, caminatas en apoyo a los candidatos territoriales o al candidato presidente. Las listas se cerraban 3 meses antes, 90 días antes de la elección, entonces ya no había posibilidad de sacar, de subir, de bajar. En ese sentido, una campaña no solo atípica en sus procedimientos, sino atípica para la propia población, que recién hace 2 semanas está viendo las maquinarias electorales moverse, subir, bajar, etcétera, ¿no? Y obviamente una campaña en ese sentido, por los límites establecidos por el órgano electoral, muy centrada en la campaña digital, digamos, que no tenía los mismos parámetros. Entonces hay un dato más o menos en gastos de redes sociales, que más o menos Doria Medina, el candidato de Unidad Nacional, somos Doria Medina, de Alianza Unidad, ha gastado más o menos $1 millón en publicidad en redes sociales desde junio del 2024 hasta junio del 2025, ¿no? Te va mostrando también que lo que apostaron los partidos de derecha, los líderes de derecha, fue hacer una altísima campaña en redes sociales, también porque carecen de una estructura real para hacer una campaña en territorio, ¿no? Salvo la ciudad de Santa Cruz, histórica ciudad que desde el 2008 vota a la oposición, y que más bien ahí es donde sí hay como una disputa más territorial entre Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa. Pues más o menos vemos así las elecciones, unas elecciones atípicas, unas elecciones enfrascadas en una fragmentación del campo político, acompañadas también de una crisis económica y también de este tema de una cacofonía, por lo menos desde el lado de la derecha, de cuál es la solución a la crisis, ¿no? Un poco lo que señalabas, Cachi, que es este tema de todos dicen lo mismo: ajuste fiscal, reducción del gasto público, reducción préstamos en el FMI, concesiones de producción de hidrocarburos y producción de litio a empresas transnacionales. Y bueno, la crisis, nos ponemos todos la camiseta para pagarla, los empresarios se ponen las manillas y todo el resto del pueblo se pone la camiseta, el saco, el abrigo, la chompa, todo, ¿no? Porque es sobre ellos que se carga la crisis, y los empresarios más bien libertad de exportación, transgénicos, licitación de tierras, no pago de impuestos, porque claro, como ellos son los que generan el empleo, ¿cómo les vamos a pedir que dejen sus divisas en el país? Hay que permitirles que la saquen a Panamá y a otros países fiscales. No, ese es el programa principalmente de la derecha. Un poco lo vemos así, hermano. Sí. Pinta nosotros que venimos del futuro, Francisco Tupac García, claro, sabemos además que en esta nueva fase del capital necesariamente no hacen falta estructuras tejidas en el territorio, sino que ese dato que traías de la inversión en redes sociales es interesante. Habla de las nuevas formas de la producción política que se imponen en nuestros territorios, pero con recetas políticas muy viejas, ¿no? Como caracterizás el programa de las derechas en Bolivia, uno tranquilamente dice, bueno, la historia se repite, el modelo es el mismo. Nos preguntamos qué pasó también, Tupac, en el debate, en el último debate preelectoral. La derecha no se presentó. ¿A qué responde también esa decisión y qué es lo que se pudo poner, valga la redundancia, en debate desde la izquierda allí hace apenas un par de días? Esta ausencia, ¿no?, en el último debate presidencial, primero porque se supone el área fuerte de todos los candidatos de derecha ha sido decir que ellos tienen la solución a la crisis económica, ¿no? La propuesta de Doria Medina, de hecho, es la crisis se soluciona en 100 días. La propuesta de Tuto son los famosos $12,000 millones en préstamos del FMI a Bolivia para salir de la crisis. Y en el caso de Manfred es todavía el tema de
levantar la subvención, mantener la gasolina a 5 bolivianos, y esa es nuestra solución a la crisis, y nosotros ya la tenemos súper chequeada con técnicos, con sabios, con gurús, con señales de humo, con todo. Todos los programas de derecha se han concentrado en solucionar, entre comillas, solucionar la crisis, ¿no? La pregunta es entonces, ¿por qué no concurren al único debate presidencial donde el eje central era cómo se sale de la crisis, cómo se plantean las medidas económicas y cómo se plantea el tema de la producción, el tema de también institucionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que criticó la derecha decide no acudir al debate. ¿Por qué? Probablemente porque hay una negación a decirle a la población que en realidad la propuesta que están haciendo es un refrito del año 1985, es un refrito del decreto presidencial de 1960 que dio paso a la flexibilización laboral, que dio por suelo todo lo que fue la política de industrialización del país, y dio por piso todo lo que fue los derechos laborales de la clase trabajadora en esa época. Entonces, claro, como no quieren decir que la solución a la crisis es hacer caer los salarios, disparar el precio de los alimentos, disparar el precio de los combustibles, generar una política de desempleo barata, vender los recursos naturales a empresas transnacionales, han decidido no asistir. Por izquierda, ha habido un tema de tampoco dar paso al debate. En ese sentido, el único candidato de izquierda que concurre al debate del día martes es Eduardo del Castillo. Andrónico Rodríguez tampoco va. Entiendo yo en lo siguiente. En el caso de los candidatos de derecha, hay un tema de que era un riesgo poner en duda la supuesta credibilidad que tiene su salida económica a la crisis, pero también por un tema de que entre ellos han estado tirándose una cantidad de bombas de guerra sucia, digamos, de tú eres más corrupto, no, pero tú eres más corrupto, yo tengo las pruebas. Ah, sí, tú tienes mis pruebas, o sea, yo tengo las pruebas de que tú eres aún más corrupto. Eso está jugando la derecha. Entonces, claro, concurrió un debate solo para que una de las fuerzas en contienda se imponga a las otras, y nadie quiere ser el perdedor. En el caso de la izquierda, principalmente porque los candidatos que acudieron son candidatos con entre 0 y 2% de intención de voto, pero que sí han tenido en los anteriores debates una acción manifiesta de atacar visceralmente a la candidatura de la izquierda, acusándola desde calificativos como zurdo, que para mí por lo menos no se considera un insulto, hasta cuestiones más graves como acusarlos de narcotraficantes, de estar vinculados a trata y tráfico, de estar vinculados a pedofilia y cuestiones así. Entonces, también es cierto que si tú vas a ir a un debate a chasquearte un poco, como decimos acá, a mechonearte un poco, mejor es hacerlo con quienes estás disputando la conducción del país y no con los ingleses que tienen 0,2% de intención de voto y que además todos ya han acordado de alguna forma a quién se van a sumar en una segunda vuelta, ¿no? Entonces, desde por lo menos la propuesta de izquierda, lo que se ha hecho en cambio, para no dejar de lado esta discusión económica, ha sido que tanto en los discursos de cierre de campaña, Andrónico Rodríguez en la Feria del Alto como en Cochabamba, se ha mencionado. No. Ahora no. Para. No, sí. ¿Me escuchan? Creo Sí, que si te acercás como mucho a la pantalla, se ahoga el audio. Entonces en un momento te dejamos de escuchar. Ya. Un poco más lejos. Ahí está, me parece que sí, que es Buenísimo. Ahí está, perfecto. Sí, no depende solo de lo que No, vos bueno, hagas, pero creemos lo que así intentamos. va a funcionar. Claro, mejor. es un acto de fe lo mío, pero bueno. Se ahoga el sonido. Se ahoga cuando te acercas mucho a la pantalla. En fin, Fran, vos ya conoces de estas cosas también, así que... Sí, no se preocupe. Che, ando pendiente de eso. me parece... Pero como siempre, el tema Sí. de que Andrónico, en vez de, como no concurrió en los debates, ha escogido hablar en los cierres de campaña sobre cuáles son las propuestas económicas, cómo se piensa salir de la crisis, cómo se plantea mejorar o evitar, mejor dicho, la caída de la capacidad adquisitiva de la gente mediante el reforzamiento de los bonos, mediante el reforzamiento, la reaparición de la inversión pública que en esta gestión ha sido prácticamente inexistente con relación a la época de Evo Morales, claro está. Claro. Y bueno, ese ha sido como el empuje que ha tratado de hacer Andrónico para suplir esta decisión de la derecha de sacarle, como decimos en Bolivia, el poto a la aguja, ¿no? Fran, te hago como una pregunta, doble pregunta si se quiere, pero que tiene que ver con lo mismo. Es ¿cuánto condiciona el panorama electoral la decisión de
de Evo Morales y del levismo, porque es una fuerza social y política, digamos, sin lugar a dudas. Lo vimos en el acto, en la cumbre de la Runa Sur, lo vimos incluso en el lanzamiento de el nuevo instrumento político electoral, ¿no? ¿Cuánto condiciona, al menos este panorama de primera vuelta electoral, la decisión de Evo y del levismo de anular el voto en queja a la proscripción, en queja al manoseo del proceso de cambio que ha implicado la etapa arcista y algunas de sus particularmente algunas de sus principales figuras, ¿sí? ¿Cuán determinante está siendo ese voto nulo promovido por el arcismo del panorama político? ¿Se siente eso en el debate político público? Efectivamente, a ver, yo sé que por ahí no compartís la decisión de Evo y del levismo, digo, pero en ese marco también digo, ¿es una locura realmente el voto nulo o no? ¿Qué opinás en ese sentido? Porque digo, por fuera a veces queda, por fuera digo, de Bolivia y en el exterior, esta idea de, no, Evo está loco. ¿Es tan loco? ¿Es así? ¿O hay realmente verdaderas razones y motivos para que eso suceda? Y si efectivamente esa decisión está impactando en la trama electoral. Me gustaría separarla en dos partes. La primera parte, el tema de el impacto que está teniendo el voto nulo. Ahí es súper clave tener en cuenta que Evo Morales hace 6 años que no es presidente, pero sigue siendo claramente un líder que lo que habla el país lo escucha. Lo escucha para criticarlo, lo escucha para apoyarlo, pero lo escucha. No se puede hacer política sin escuchar lo que dice Evo Morales, ¿no? Y eso es fundamental en un sentido de posicionamiento político, en un sentido de también tener claro el liderazgo histórico que tiene Evo Morales y que lo va a tener hasta el día que ya no esté con nosotros. Y cuando ya no esté, va a seguir siendo, más bien, como decimos nosotros, un apu de esos grandes líderes que quedan en la memoria colectiva, como Felipe Quispe o como Tupac Katari, ¿no? Ahora bien, en ese sentido el voto nulo tiene muchísima discusión al interior del campo político. También ha ido agarrando recién una cierta aprobación en ciertos estratos sociales que ven una no representación política de lo que son sus intereses, de lo que son sus banderas de cara a este escenario electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido, el voto nulo, yo creo, en estas elecciones, si no son la tercera fuerza, van a ser la cuarta en estas elecciones, ¿no? Hablamos de que tendríamos como 4 candidatos fuertes, que era lo que mencionabas tú, Cachi, al inicio del programa. Por derecha, Samuel Tuto y Manfred. Por izquierda, Andónico Rodríguez. Y podrías decir que la segunda fuerza de la izquierda es el voto nulo, ¿no? Y de ahí recién vienen, no sé, Eduardo del Castillo, Eva Copra, etcétera, ¿no? Pero sí creo que va a ser impactante el voto nulo. Creo que hay una búsqueda también del levismo, de demostrar cuántos son en un sentido cualitativo, en un sentido cuantitativo de cara a estas elecciones. Creo yo que ahí sí hay una equivocación porque es suponer que los evistas son solo los que vayan a votar nulo y no más bien que hay algunos decenas o cientos de miles de vistas que también van a votar andrónico, ¿no? Y eso me lleva más bien a otra discusión. La discusión de por qué votar nulo. La argumentación de Evo me parece una argumentación bastante pertinente en el sentido de decir, a ver, estamos en un marco electoral donde el órgano judicial va quitando, va poniendo, va reordenando al órgano electoral diciéndole este sí vale, este no vale, a este partido me lo inhabilitas, a este no, estos candidatos no pueden ser candidatos, estos sí pueden, vulnerando todo lo que establece la Constitución política, recordando de que en Bolivia el poder electoral es un órgano independiente de la justicia, del ejecutivo y del legislativo. Bolivia tiene 4 órganos electorales, no 3. Pero 4 órganos de poder, no 3. Y el cuarto justamente es el electoral. Entonces, el hecho de que la justicia esté todo el tiempo teniendo una política de no permitir al evismo poder candidatear, sí es pues un reclamo válido el decir, a ver, ¿cómo podemos tener una elección donde el gobierno busca deliberadamente, desde sus diferentes órganos, evitar una candidatura de Evo Morales, ¿no? Y ahí el fallo que mencionaron, el fallo constitucional, etc. Ahora bien, de cara a eso, la pregunta es, ¿cómo se sale de esa situación? Ahí yo es donde encuentro las discusiones, porque hasta ahí esa argumentación es lo que dice como esta
candidatura no se puede dar, estas elecciones no nos representan, entonces votamos nulo. Mi pregunta es, ¿en qué medida el voto nulo va a revertir la política de judicialización contra el movimiento popular, contra las organizaciones sociales? Y más bien, ¿en qué medida no solo es un acto de protesta? Sí, pero no de transformación, ¿no? Entonces, ahí yo sí creo que el voto nulo no va, por ejemplo, a generar bancada, no van a ver los diputados, los senadores del voto nulo, que van a de entonces no se va a poder disputar, por lo tanto, entonces, que los jueces autoprorrogados cesen sus funciones y por lo tanto se llame una nueva elección judicial que te permitiría más bien habilitar al movimiento popular y acabar con esta judicialización y persecución política al movimiento popular. Me explico. El voto nulo no te acerca al poder, te aleja. No te permite disputar el poder de la asamblea o del ejecutivo, más bien te aleja de él. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida es un acto de protesta y en qué medida es una búsqueda de solucionar esto de manera estructural? En ese sentido, creo que justamente muchos evistas, pero una cantidad que quizás ni el propio evismo conoce, que se han sumado a Alianza Popular, que nos hemos articulado desde Alianza Popular para decir, bueno, si disputamos bancada, primero garantizamos de que la derecha no tenga la capacidad de modificar la Constitución por 2/3, que no tenga la capacidad de revertir y anular el Estado plurinacional vía asamblea, y de ser gobierno, tenemos la capacidad de justamente poner fin a esta judicialización, ¿no? Entonces, mi opinión con el voto nulo es que yo entiendo la frustración, la bronca, la hemos vivido desde diferentes posiciones cómo se ha atacado de manera visceral al movimiento popular. Sin embargo, creemos que votar nulo es un acto de protesta legítimo de quienes creen que se tiene que hacer, más no es un acto que vaya a transformar la correlación de fuerzas que se está dando en el país. Y en cambio, sí apostar a una candidatura de izquierda puede realmente permitir que cierta parte de la izquierda se mantenga en el gobierno, se mantenga en el poder, tanto para resistir ante una posible derrota a un gobierno neoliberal, como también de ser gobierno para poner fin a esta proscripción, a esta judicialización de la política a los dirigentes del campo popular y más bien reunificar el proceso de cambio, ¿no? Esa es un poco nuestra opinión, pero sí creo que va a ser contundente el voto nulo. Creo que va a ser lo más fuerte en las áreas rurales, principalmente en el norte de Potosí, principalmente en Cochabamba, probablemente en el Chapare con mayor precisión, y Valle Alto, que son las zonas que durante estos últimos 2 años han mostrado como bastiones de movilización y de combate dentro del evismo, ¿no? Yo creo que va a ser fuerte ahí. Habrá que ver dónde más lo es, en qué medida lo es, y claramente de cara a una segunda vuelta, yo sí creo que sería fundamental entre quienes apoyan a Andrónico y quienes están votando nulos la unidad para combatir a la candidatura de derecha que también pueda filtrarse a esa segunda vuelta. O sea que el escenario que vos nos mostrás como el más probable es que pasa Andrónico con algún candidato de la derecha a segunda vuelta. Ese sería Sí. el escenario más probable. Bien, bueno. Bueno, veremos qué pasa. Seguramente vamos a seguir charlando con Tupac García, que está allí desde Bolivia, porque estamos siguiendo muy de cerquita las elecciones, por supuesto, en el país vecino, nuestro país hermano de Bolivia. Hay mucha comunidad boliviana también que va a ir a las urnas aquí el domingo, así que te agradecemos muchísimo, Sí. Tupac. Haremos conexión el domingo también, Fran, agradecerte, por supuesto, el análisis, ¿no? Además la voluntad militante, por supuesto, en el mar de tensiones que hay también. Pero bueno, nada, sí, escenario muy bien descrito, así que gracias de verdad, Fran, y estamos en contacto. Así es. Un abrazo grande. Agradecerles muchísimo a todos ustedes, gracias por la invitación. Nos vamos a ver el domingo, nos vamos a ver ahí ya con los resultados de las urnas, de ver cómo se distribuye ese voto, en qué parte se gana, en qué partes hay que mejorar. Y sin duda también vamos a poder ver cómo se reordena, ¿no? Este tema del campo político. Creo que va a ser un primer pantallazo. Se viene de haber una segunda vuelta, un conflicto muy duro, un proceso de polarización muy duro en Bolivia, al cual igual habrá que hacerle seguimiento. Pero por lo menos este domingo nos estamos viendo para compartir análisis, compartir impresiones de lo que viene diciendo la calle, lo que viene diciendo la gente. Y mil gracias por la invitación, siempre a disposición del equipo de Nodal. Muchísimas gracias, Tupac García, sociólogo, analista, amigo de la Casa de Nodal.